dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos es una de esas áreas que, cuando más las miras de cerca, más te devuelven la sensación de misterio. Por un lado, tenemos herramientas potentísimas, ecuaciones que describen el movimiento, como las de Navier-Stokes, experimentos de laboratorio cada vez más finos y simulaciones capaces de recrear desde el remolino en una taza hasta el comportamiento de la atmósfera. Por otro lado, cuando entras en el territorio del complejo, sobre todo la turbulencia, aparece esa zona gris, donde la intuición se rompe, las predicciones se vuelven probabilísticas y lo que parecía un patrón se te desarma en las manos. Es como si el fluido supiera hablar en varios idiomas a la vez, uno ordenado para lo laminar y otro salvaje para lo turbulento. Y tú tienes que aprender a escuchar ambos. En parte, es lo que hace tan fascinante esta pregunta. ¿Y si los fluidos fueran permeables a la coherencia? Imagina que, además de obedecer fuerzas y condiciones iniciales, el fluido tuviera una facilidad extra para alinearse, para sostener formas consistentes, para mantener una especie de narrativa interna. En la realidad, incluso dentro del caos turbulento, ya vemos destellos de eso. Remolinos que aparecen y persisten, estructuras coherentes que viajan, bandas y patrones que se repiten por un rato antes de romperse. Pero son como islas, no dominan el océano, apenas lo interrumpen. Si la coherencia fuera una propiedad más absorbible, más contagiosa, quizá esas islas se convertirían en continentes. La turbulencia no desaparecería del todo, porque siempre hay cambios, choques, entradas de energía, pero sería menos caprichosa, menos intermitente, menos a ráfagas. Sería como si el caos tuviera un límite moral. Puedes desordenarte, sí, pero solo hasta cierto punto. Ahora, la parte más interesante no es solo física, sino existencial, porque cuando dices permeable a la coherencia, estás hablando también de una esperanza, la idea de que el mundo pueda dejarse organizar, que no todo sea aguantar golpes sin sentido, que haya una forma de flujo que no se rompa cada 5 metros. Es tentador pensar, si existiera ese tipo de coherencia, la vida se volvería más navegable. Menos sustos, menos olas locas que salen de la nada, menos desgaste. El problema es que, incluso si supieras exactamente de dónde viene cada ola, la causa, el mecanismo, la cadena, igual te toca sentir el impacto. Saber no te salva del agua en la cara, te da mapa, pero no te da impermeable. Ahí está el nudo. Entender el origen de la turbulencia no anula la turbulencia. En un fluido puedes conocer el número de Reynolds, las condiciones de contorno, la geometría, la energía que entra y aún así la trayectoria exacta de cada remolino puede volverse impredecible. Con la vida pasa algo parecido. Entender tu historia, tus patrones, tus detonantes, tus ciclos,
no garantiza una ruta suave. La comprensión te da perspectiva, sí, pero la ola llega igual. Y esa es una lección dura. La lucidez no siempre se siente como alivio. A veces se siente como responsabilidad, porque ya no puedes fingir que no viste venir lo que viste. Pero justo ahí aparece una clase distinta de control. No el control de evitar todo, sino el control de no perderte a ti cuando llega el golpe. Porque navegar no es mandar a callar al mar, es aprender a moverte en él sin volverte mar. En términos de coherencia, eso significa construir una coherencia interna aunque el entorno sea incoherente. No es rigidez, es dirección. No es negar el caos, es atravesarlo sin entregarle el timón. Y entonces, sí, así nace el único propósito, pero no como consigna bonita ni como destino prefabricado. Nace como resultado de un entrenamiento silencioso. Sostenerte. Hacerte capaz de absorber el impacto sin romper tu forma esencial. Convertir cada ola, incluso la que sabías que venía, en información y no en sentencia. En vez de vivir esperando la calma perfecta que quizá nunca llega. Te vuelves alguien que puede encontrar una línea de sentido dentro del movimiento. Y esa línea no siempre es brillante, ni épica, ni pública. A veces es simple y feroz. Seguir con coherencia cuando todo invita a dispersarse. Si los fluidos fueran permeables a la coherencia, tal vez el mundo sería más suave. Pero si nosotros nos volvemos permeables a la coherencia, si aprendemos a dejarla entrar y a sostenerla, entonces el mundo, aunque siga siendo turbulento, deja de ser definitivo. Las olas siguen, el golpe existe, la espuma no pregunta. Pero ya no se trata de eliminar el caos, sino de convertirlo en el lugar donde tu dirección se prueba. Y cuando esa dirección se mantiene, el propósito deja de ser una idea y se convierte en una manera de fluir. Margen. La esperanza operativa es tener opciones. En entornos o estructuras de presión, la coerción rara vez se presenta como te estoy coaccionando. Se presenta como una sensación cotidiana. Que no puedes parar, que no puedes decir que no, que si preguntas, molestas. Que si pides claridad, eres conflictivo. Que si no tragas, te quedas fuera. Y con el tiempo, esa sensación se convierte en una cárcel mental. No porque no haya salida, sino porque el sistema te entrena para no verla. Por eso, este episodio no va de apoyo ni de descanso, como ideas bonitas. Va de una palabra que cambia la física del poder. Margen. Margen es lo que le falta al trabajador cuando un superior le habla como si pudiera hacer con él lo que quisiera.
Margen es lo que hace que una amenaza velada te tiemble menos. Margen es lo que convierte un "si no te gusta, ahí tienes la puerta" en una frase vacía. Y lo importante es esto: el margen no es un privilegio místico, es una construcción. A veces lenta, a veces incómoda, pero construible. Y en estos sectores, construir margen es esperanza operativa en estado puro. Porque no depende de que el jefe sea mejor persona, depende de que tú dejes de estar atrapado. ¿De qué está hecho ese margen? De cosas muy concretas. Está hecho de tener trazabilidad de lo que haces y de lo que te piden, porque sin rastro te pueden reescribir la historia cada semana. Está hecho de conocer tus números reales y tus criterios para que no te vendan culpa con métricas manipuladas. Está hecho de tener un mínimo colchón o un plan de resistencia económica, aunque sea pequeño, porque la precariedad es la gasolina del abuso, y está hecho de alternativas internas o externas. Alternativas reales, no imaginarias. Porque cuando tienes alternativas, la voz te cambia, literalmente. Hablas más lento. Pides aclaraciones sin miedo. No te justificas tanto. Y ese cambio prosódico, esa estabilidad, es una señal que el poder abusivo entiende al instante. A esta persona ya no la puedo doblar igual. El abuso suele apoyarse en el mismo truco: urgencia constante, instrucciones rápidas, corrección en caliente, presión por privado y un clima donde todo se decide en pasillo o en chat individual. Ahí la primera capa del margen es simple: sacar lo operativo del barro. No para denunciar cada cosa, sino para que el trabajo deje de ser adivinanza. Cuando tú conviertes lo ambiguo en criterio y lo verbal en canal trazable, te estás fabricando margen psicológico. Tu cabeza deja de rumiar por la noche. ¿Qué quería decir? Porque ya no dependes del tono, dependes del registro. Y ese margen mental ya es descanso. Pero no descanso espiritual, descanso por cierre. Pero no se queda en ordenar el trabajo. Da el paso que rompe el chantaje de raíz. Fabricar opción de salida o de movimiento. Y aquí quiero ser muy claro porque mucha gente se engaña. Ya me iré cuando esté mejor. No, en estos entornos, lo que te mejora no es esperar. Lo que te mejora es moverte, aunque sea milimétricamente. A veces el movimiento no es irte mañana, es empezar a crear una puerta. Actualizar tu currículum sin dramatismo, reconstruir tu historial de logros con datos,
pedir una carta o una referencia a quien sí valore tu trabajo, mirar traslados internos, identificar equipos donde el clima sea distinto, hablar con una persona fuera del sector, abrir una vía de entrevista, aunque no vayas a aceptar todavía. Eso no es traición a la empresa. Es lealtad a tu vida. Y curiosamente, cuanto más margen fabricas, menos te aplasta el día a día. Porque tu cerebro deja de sentirse secuestrado. Hay un punto muy fino aquí. Construir margen no es meterte otra carga encima hasta reventar. No es salgo del trabajo y me machaco con 1000 cursos y me castigo. Eso sería el mismo patrón, pero dirigido contra ti. El margen se construye como se construye la resistencia buena, con pasos pequeños sostenibles. No necesitas rehacer tu vida en una semana. Necesitas iniciar una línea de continuidad que el abuso no pueda cortar. Una acción semanal que, al cabo de un mes, ya te cambie el mapa. 2 meses, ya te dé conversaciones. 3 meses, ya te dé puertas. La esperanza operativa no es el subidón, es la trayectoria. Y aquí entra algo que es muy interesante por la manera en la que se recita el texto. El margen también se oye. Cuando una persona está atrapada, su voz se acelera, se justifica, se encoge, pide permiso incluso para existir. Cuando una persona tiene margen, aunque sea poco, su voz se vuelve más limpia. Pregunta, delimita, confirma, cierra. No por arrogancia, sino porque ya no está implorando, está operando. Y eso se nota tanto que muchas veces el hostigador cambia de estrategia. Intenta volverte a meter miedo o intenta seducirte con favoritismos o intenta apretarte en privado. Y ahí es donde el margen se defiende, devolviendo lo operativo al canal, pidiendo criterio, dejando rastro y sin caer en la trampa emocional de demostrar nada. Este episodio, en el fondo, está diciendo una frase que debería estar escrita en la pared. Si no tienes margen, te gobiernan por urgencia. Y si te gobiernan por urgencia, te pueden convencer de que cualquier cosa es normal. Por eso la promesa de aguanta es crea opciones. Porque cuando tienes opciones, incluso si decides quedarte, ya no estás en sumisión, estás eligiendo. Y elegir es dignidad práctica. Esto no va de poesía, va con verdad. La esperanza en entornos duros no es creer que te van a tratar bien. La esperanza es contribuir una vida donde, si no te tratan
también puedas moverte sin romperte. Margen es libertad en miniatura. Y la libertad en miniatura repetida acaba siendo libertad real. Muchas gracias por estar.